Entre las funciones de la lámina basal nos vamos a encontrar por un lado la adhesión de las células a la matriz, que es la evidente. Me gustaría destacar en este punto que no solo los epitelios se anclan en una lámina basal, también hay células no epiteliales que tienen o generan láminas basales para conectarse con el tejido conjuntivo. Un caso interesante son las células musculares. Las células musculares lisas y esqueléticas, pero fundamentalmente las lisas, tienen una lámina basal que les permite integrarse en el tejido conjuntivo, de manera que cuando se contraigan, pues tiren de las fibras de colágeno y contraigan todo el tejido. Claro, si la célula muscular lisa se contrajese y no estuviese adherida al tejido conjuntivo subyacente, pues obviamente se contraería ella, pero no afectaría a las zonas de alrededor. La idea es todo lo contrario, es tirar de esos hilos y de esa manera contraer todo el tejido. En este caso es una célula claramente no epitelial y pese a todo pues hay lámina basal. Hay otras células no epiteliales que en cambio pues pueden moverse dentro del tejido conjuntivo y por lo tanto no tienen lámina basal y simplemente se van uniendo, soltando del tejido conjuntivo según sus proteínas de membrana y las decisiones que se toman por señalización celular. Además, las láminas basales pueden tener funciones específicas un poco más sofisticadas. Por ejemplo, en el riñón es la lámina basal entre las células epiteliales de los vasos sanguíneos y las láminas de los glomérulos. Es una lámina basal compartida entre dos células epiteliales. Esa lámina basal es bastante gruesa, tiene como unos 300 nanómetros de grosor y es la capa fibrosa que hace la primera separación entre lo que es el plasma sanguíneo y lo que será la orina primaria, es decir, la orina primaria que luego se procesa. Esa orina primaria estaría formada, digamos, por el plasma sanguíneo filtrado por esta lámina basal. Es verdad que estas células son como coladores y dejan pequeñas ranuras y ventanitas también para dejar pasar la sangre, pero esas ranuras y ventanitas no son lo que limita el tamaño de partícula que puede pasar. Realmente es la lámina basal el filtro que se coloca en medio. En otros casos muy interesantes la lámina basal sirve para la regeneración de la célula. Por ejemplo, en el músculo esquelético las fibras musculares son muy largas, pueden llegar a tener decenas de centímetros dependiendo del músculo y tienen cientos o miles de núcleos. El problema es que cuando una célula de músculo esquelético se daña y muere, esta puede ser reparada. Puede ser reparada a partir de unas células que se encuentran formando parte de la fibra que se llaman células satélite. Estas células son mioblastos, células con capacidad de formar músculo y tienen un solo núcleo, se dividen y cuando se dividen las células pueden colonizar y luego fundirse y reconstruir la fibra muscular esquelética porque la lámina basal delimita dónde estaba, ese fantasma de lámina basal delimita dónde estaba realmente la antigua célula esquelética. Esto es muy importante para la regeneración de este tipo de músculo. El músculo liso no es problema porque las células son unicelulares, son uninucleares y por lo tanto pueden dividirse con facilidad. Pero el músculo esquelético es un problema distinto. Eh, Quizás conviene mencionar que una célula que tiene muchos núcleos no puede entrar en mitosis y no puede dividir sus núcleos. Porque, aunque no he hablado de esto, cuando uno de ellos entrase en mitosis, el factor promotor de la mitosis haría que todos ellos entrasen en mitosis y estando muy alejados los cromosomas quedarían dispersos y los núcleos que se formarían a partir de ahí no serían funcionales. Así que siempre que veáis una célula multinucleada, esta célula se ha formado por unión, por fusión de células que tenían un solo núcleo y luego una vez se ha formado la célula, no puede entrar en mitosis. ¿Cómo crece pues una célula que tiene muchos núcleos? Pues una célula que tiene muchos núcleos crece porque se le funden nuevas células, los cuales contribuyen con un nuevo núcleo a la generación de la masa. Pensad que cuando se formaron nuestros músculos pues éramos un embrión muy pequeño y ahora pues pesamos decenas de kilos y nuestras fibras musculares son muchísimo más grandes que eran originariamente. Obviamente se han tenido que ir añadiendo núcleos continuamente para contribuir. Bien, pues la lámina basal es quien permite la reparación de estas células cuando se dañan.
La lámina basal también tiene un papel importante en las metástasis tumorales. Muchos tumores, no todos, pero muchos tumores son de células epiteliales. Estos tumores, mientras no pueden atravesar la lámina basal, permanecen limitados al lugar donde se generaron. Pero si son capaces de romper la lámina basal, podrán entrar en el tejido conjuntivo, podrán entrar en el torrente sanguíneo y difundir por todo el organismo formando metástasis, que es cuando el tumor prácticamente se sale y se descontrola. Hay que decir que normalmente se habla de hiperplasia cuando hay un aumento en las células, pero su fisiología es normal, es decir, siguen funcionando correctamente. Por ejemplo, en la próstata, una hiperplasia de próstata sería que la próstata es mucho más grande de lo normal, pero sigue funcionando correctamente como próstata y no causa problemas de tipo canceroso, mientras que hablaremos de tumor cuando las células ya han perdido un poco su función, cambia su fisiología, cambia su morfología y bueno, simplemente se dedican a proliferar y a generar un problema. Para que la lámina basal se pueda romper, normalmente lo que hace falta es proteasas. Estas proteasas normalmente se unen a receptores que tienen las células en la membrana plasmática y utilizándolas es como se puede romper todo ese entramado de fibras y generar un lugar por donde la célula pueda migrar y pasarse al otro lado de la lámina basal. Hay que decir que como hay receptores y proteasas, normalmente metalproteasas, pues se han diseñado terapias utilizando, digamos, proteasas falsas que puedan unirse a estos receptores y eviten que las proteasas auténticas se puedan unir y puedan atravesar la lámina basal y generar metástasis.